¿Sabías que Dios quiere que todos oremos y que lo normal es tener respuestas a nuestras oraciones? No es normal ponerse a orar y que no haya respuestas, pero hay razones por las que la oración a veces queda sin respuesta. Muchas veces hay cosas que podemos cambiar, cosas que hacemos en nuestra vida. Veremos en los siguientes minutos por qué las oraciones a veces no son contestadas. Cuando entiendas el por qué, puedes cambiarlo y tener respuestas a tus oraciones. Esto va a ser muy esclarecedor para algunas personas, te ayudará. Y oye, no es bueno que el alma esté sin conocimiento. Toma tu Biblia, entremos a la palabra juntos. Hola, soy Bayless Conley. He sido pastor por 4 décadas. Pero si hubieras visto los primeros capítulos de mi vida, tal vez no imaginarías que terminaría sirviendo en el ministerio del Evangelio. De niño, fui criado como un chico normal de California. Pero de adolescente mi vida cayó en espiral en alcohol y las drogas y en una búsqueda por respuestas. Después de varias experiencias cercanas a la muerte, conocí a Jesús y experimenté su poder que cambia vidas. Descubrí que Él era lo que buscaba y que había respuestas en su palabra. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Primera de Timoteo, capítulo 2. Comenzaremos en el versículo 1 en un momento. Y oremos, pongamos nuestros corazones en una postura receptiva para comenzar. Padre, aquí estamos y estamos expectantes. Te pedimos que descubras y reveles la palabra a nuestros corazones. Espíritu Santo, haznos entender. Te lo pedimos con toda la intención de poner en práctica tu verdad, no solo para ser observadores o aquellos que solo aplauden la verdad. Queremos estar en el juego. Queremos participar, queremos ser hacedores de la palabra. Enséñanos, te pedimos, y que Jesús sea glorificado en todas las cosas. ¿De acuerdo? Di amén. Bien, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dijo, exhorto en primera que hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. 4 tipos diferentes de oración se mencionan. Las súplicas son oraciones para evitar el mal. Esa es la oración que emites para protección durante un tiempo de crisis. Cuando usas la palabra oraciones, esa es la oración en la que recibimos las cosas buenas que Dios nos ha prometido. Las intercesiones son oraciones que hacemos por otros. Y acciones de gracias es solamente agradecer a Dios por las bendiciones ya recibidas. Creo que deberíamos hacer esa más que todas las otras juntas. Tenemos tanto que agradecer, mucho. Si todo lo que tuvieras hoy fueran las cosas por las que agradeciste a Dios ayer, ¿cuánto tendrías? Algunos tenemos acciones de gracias atrasadas que rendir a Dios. Él dijo, oren para que llevemos una vida tranquila y pacífica con toda reverencia, indicando que debemos esperar respuestas a las oraciones que hacemos. Es difícil tener una vida tranquila, pacífica y tranquila cuando todo lo que amamos está cayendo en espiral. La implicación es que si oramos estas oraciones, Dios enviará respuestas. Él dijo específicamente
Oren por todos los hombres, por los reyes y por las autoridades, para que lleguen a conocer al Salvador. Dios desea que todos se salven y conozcan la verdad. La principal oración que debemos hacer por otros es que se salven y que lleguen a aceptar la verdad. Y claro, nuestras oraciones no pueden obligar a alguien a llegar al arrepentimiento ni a la fe. No pueden hacer eso. Las personas deben recibir a Cristo por su cuenta. Sin embargo, lo que nuestras oraciones pueden hacer es traer el poder del Espíritu Santo sobre la vida de una persona y hacer que las anteojeras espirituales desaparezcan y puedan ver la verdad. La Escritura dice que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de aquellos que rechazan el Evangelio para que la luz gloriosa del Evangelio de Cristo no brille sobre ellos. Literalmente es ceguera espiritual. Al orar, el Espíritu de Dios influirá en una situación y esta ceguera espiritual se irá. Cuando eso pasa, todavía depende completamente de ellos, lo que hagan con la verdad cuando la vean. Sin embargo, les da una oportunidad. Yo me fui por varios años de mi familia y de hecho por muchos años no fui bienvenido ahí por las malas decisiones repetidas que tomé y por mis problemas con el abuso de sustancias. Y tal vez me fui 4 años y fui salvo. De hecho, volví a California y permítanme decirlo así, no solo fui salvo. Tenía mucho celo y no mucha sabiduría, pero era celoso por el Evangelio y mi papá no estaba de acuerdo. De hecho, me llevó a un lado y dijo, me agradabas más cuando usabas drogas. No estaba interesado en la iglesia ni en el Evangelio, nada. Todo lo que podía hacer era orar, pero eso no es nada, es solo algo. Comencé a orar mucho por la salvación de mi papá y para que él reconociera la verdad. Era voluntario en una organización cristiana, contestando teléfonos. Una señora se acercó a mí. Tenía la cara perpleja al leer mi gafete. Dijo, Bayless Conley, ¿tu papá se llama igual que tú? Le dije, sí, señora, así es. Ella dijo, conocí a tu padre. Teníamos un grupo de oración. Es la primera persona por la que oramos cada semana. Oramos por la salvación de tu padre. Y Dios le abrió los ojos a mi papá, aceptó la verdad, se salvó radicalmente, fue bautizado en el Espíritu Santo y fue un miembro sólido de la iglesia por muchas décadas. Cuando murió, fue al cielo absolutamente enamorado de Jesús. Gracias a Dios por el poder de la oración. Quiero ir al versículo 8 y este es el corazón de lo que quiero compartirles aquí hoy. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Noten en primer lugar, quiero pues que los hombres, las mujeres comúnmente tienden a orar más que los hombres, pero Dios quiere que los hombres oren y todas las mujeres dicen, perdieron una oportunidad, señoras. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso significa en la iglesia, significa en la mesa, significa al lado de la cama de sus hijos cuando los llevan a dormir, significa en el desayuno antes de ir a trabajar, significa todo el día, mientras le piden sabiduría a Dios, le agradecen por sus bendiciones y se aferran a su fuerza. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Luego él dijo, levantando manos santas sin ira ni dudando. Tenemos 4 tipos diferentes de oración que se mencionan en el versículo 1. Pero si alguno de ellos será efectivo, hay 3 cosas de las que se habla aquí en el versículo 8 que deben ser consideradas. Número 1, él dijo, levantando manos santas. Levantar las manos es un signo de adoración, sumisión y dependencia. Si nuestros corazones no reflejan estas cosas, no sacaremos mucho de la oración. Hubo una
una convención de ministros cristianos en cierta ciudad. Iban a tener una cruzada evangelística por toda la ciudad. Consideraron invitar a D.L. Moody para que fuera el evangelista principal que iba a hablar en la cruzada. Uno de los jóvenes ministros que no quería invitar a Moody se paró y dijo: «Oigan, ¿por qué Moody? ¿Tiene un monopolio en el Espíritu Santo?». Un silencio incómodo se apoderó del lugar y un ministro mayor y sabio se paró y dijo: «No, joven, él no tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene el monopolio de D.L. Moody». Que todos lleguemos al punto donde se dice de nosotros que el Espíritu Santo tiene el monopolio de nosotros como adoradores, al someternos a Él y depender de Él. Pero noten que no solo dijo levantando las manos, Él dijo levantando manos santas. El pecado es uno de los mayores obstáculos para la oración. El Salmo 66:18 dice: «Si miro la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará». Si mis manos se aferran al pecado, no va a servir de nada si las levanto en oración. Digamos que mi esposa Janet dijo: «Bayless, te amo. No sé, espero que me cuides, seguro sí. Y pongas un techo sobre mi cabeza, cubras mis necesidades físicas, emocionales y materiales. Pero tengo otro hombre al que no quiero dejar ir y voy a dormir en su cama de lunes a jueves y contigo los fines de semana. Después de todo, tenemos la iglesia. Tengo 2 palabras: ni sueñes». No, ni sueñes. Amigo, como la iglesia somos la esposa de Cristo, no es muy diferente. Si digo, me aferro a estos pecados que no quiero dejar ir, pero le pido, incluso exijo a Dios que me cuide, ni sueñes. El pecado es un obstáculo grande para la oración. Luego dijo: «Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira». La ira no resuelta obstaculiza la oración. La palabra griega traducida como ira, sin ira, en este versículo es una palabra que se pronuncia orgé. Voy a volver a eso porque hay otra palabra en todo el Nuevo Testamento que también se traduce como ira, y esa es la palabra griega thumos. Incluye el pensamiento de un arrebato debido a sentimientos de indignación o sentimientos de agravio. Se enciende rápidamente e igual de rápido desaparece. Sé que algunos piensan: «Bueno, sí, así soy, pierdo los estribos con facilidad, salgo de control, luego exploto y se acabó. Y ya está, no es la gran cosa». Amigo, una escopeta se dispara de repente, pero causa mucho daño. Si eres esa persona que se sale de las manos y pierde los estribos y luego todo está bien, escucha, se acabó para ti, pero no para tus colegas, no para tu familia, no se acabó para tus amigos. Todavía tienen que lidiar con las secuelas de eso. Estaba hablando con una señora una vez, me contó cómo toda su familia vivía aterrorizada por su padre, porque de repente explotaba, perdía los estribos, gritaba y a veces los golpeaba, y ella dijo: incluso cuando había paz y tranquilidad en casa era muy incómodo. Andábamos con cautela porque nadie sabía qué lo iba a detonar o cuándo iba a explotar. Dijo: ninguno se sentía seguro. Si ese es tu caso, debes arrepentirte y pedirle perdón a tu familia. Busca la ayuda de Dios, porque si no aprendes a controlar tu ira, el diablo te controlará a través de ella. Él destruirá todo lo que amas. Ahora, por muy mala que sea thumos, ese tipo de ira, orgé, la palabra griega que se usa en 1 de Timoteo 2:8, es mucho peor. Orgé no es un estallido emocional repentino, es una ira que hierve, arde y echa raíces. Se convierte en una condición estable y permanente de la mente que quiere venganza.
Literalmente envenena el alma de quien la alberga. Por eso leemos estas palabras en Efesios 4:26: enójate y no peques. No se ponga el sol sobre tu ira, ni dejes lugar al diablo. Versículo 31: que toda amargura, ira, orgé, coraje, clamor y maledicencia sean quitados de ustedes con toda malicia. De lo contrario, le damos un punto de apoyo al diablo, le damos una oportunidad al diablo. Si dejamos que el sol se ponga sobre nuestra ira y no se resuelve, y dejamos que arda, hierva y eche raíces, le damos al diablo una oportunidad, le da acceso. Digamos que tienes 100 kilómetros, pero en medio de tus 100 kilómetros alguien más posee 1 kilómetro, justo en medio de su propiedad. Lo más probable es que tenga un usufructo, que los deje pasar por tu propiedad para acceder a lo que es tuyo. De hecho, en muchos casos, tendrán el derecho legal de construir una carretera sobre tu terreno para llegar a su propiedad. Cuando permitimos que la ira se arraigue en nosotros, en esencia, le damos acceso al diablo a nuestras vidas. Cuando viene, trae división, destrucción, enfermedad y depresión, además de obstaculizar la eficacia de todas nuestras oraciones. Antes de construir todo lo que tenemos en este campus, habíamos construido una iglesia en Los Alamitos, en una calle llamada Sausalito. Y a través de muchas pruebas obtuvimos esa propiedad, y muchas pruebas para que la iglesia fuera construida. Eran 2.5 hectáreas y construimos un edificio en la parte de atrás que corría a lo largo de la carretera, o a lo largo de la calle, llamado Cerritos. Recibí una llamada un día, ya habíamos echado los cimientos, estábamos empezando. Recibí una llamada de la compañía telefónica y una mujer que sonaba muy oficial me dijo: ¿usted es Bayless Conley, el líder de esto? Y yo le dije: sí, soy yo. Ella dijo: bueno, solo quiero informarle que construiremos una torre de telefonía en la parte trasera de esa propiedad. Ella dijo: nuestra propiedad. Le dije: disculpe. Ella dijo: sí, construiremos una torre de telefonía que estaría a unos 16 metros de nuestro edificio. Le dije: claro que no. Ella dijo: sí, lo haremos. Le aviso que construiremos una torre de telefonía ahí. Le dije: no. Le dije: no son dueños de un solo centímetro cuadrado de esta propiedad. Nunca lo tuvieron. Tengo el plan frente a mí ahora y así era. Le dije: cuando los dueños anteriores lo tuvieron por varias décadas, no tenían ni 1 centímetro. Cuando se construyó un viejo edificio de postes en la década de 1950, no eran dueños de nada y no son dueños de nada ahora. No pondrán una torre de telefonía con nuestra iglesia al lado. Dije: eso no pasará. Ella dijo: tenemos derechos prescriptivos. Básicamente significa que si alguien tiene una propiedad dentro de tu propiedad y ha estado viajando a ella durante un largo periodo de tiempo, tiene una especie de derecho adquirido, derechos prescriptivos. Y le dije: no tienen derechos prescriptivos, porque no son dueños de nada de esto y nunca lo han sido. Ella dijo: va a tener noticias mías. Nunca las tuve. No tenían derecho legal a construir nada en nuestra propiedad y no tenían usufructo. No des lugar al diablo, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira, no le des un usufructo en tu vida. Ya he compartido esta historia. Fue un domingo, estaba predicando sobre el tema del perdón y que estaba ligado a la sanidad. Y tuvimos un buen servicio. El domingo siguiente, una señora se acercó a hablar conmigo en la iglesia. La reconocí, no sabía su nombre, había venido un tiempo. Ella dijo: tengo que contarte una historia. La semana pasada, cuando hablaste sobre el perdón, estaba convencida. Ella dijo: he guardado rencor contra mi padre por mucho, mucho tiempo. No he hablado con él por años y años y años. Ella dijo: estaba tan convencida que me fui a casa el domingo después de la iglesia. Llamé a mi papá. Se sorprendió al oír mi voz cuando lo llamé. Le dije: papá, te llamé para decirte que te perdono. Te perdono por lo que pasó, lo voy a soltar. No le pregunté qué era. Luego dijo algo más: papá, tienes que saber que he estado amargada contigo, he guardado rencor por muchos años. Quiero que me perdones por ser tan amargada contigo. Él dijo: amor, claro, y lo siento tanto, gracias por tu perdón. En fin, dijo, colgué el teléfono y fui con mi mamá.
Dijo, lo que usted no sabe, pastor, es que he tenido migraña por 15 años. Cada minuto de cada día tenía un dolor severo en la cabeza. Extendió la mano y dijo, yo tomo un puñado de medicamentos todos los días y no hace nada en absoluto. Dijo, perdoné a mi papá el domingo pasado. Me desperté el domingo y no sentía dolor en la cabeza. Se puso a llorar. Las lágrimas rodaban por su rostro. Nunca lo olvidaré. Ella dijo, no tienes idea de lo que es tener dolor por 15 años y despertar y de repente no está. Dijo, no he tenido migraña en toda la semana y estaba sollozando aquí enfrente. ¿Qué pasó? El usufructo del diablo fue revocado. El diablo tenía un lugar antes, pero ese usufructo en su vida fue revocado cuando ella dejó ir esa amargura. Quiero tomarme un momento y decir que hay una diferencia entre la confianza y el perdón. El perdón es un regalo que no solo le das a la otra persona, te lo das a ti mismo. La confianza hay que ganársela, hay que trabajar por ella. Hay una diferencia entre los dos. Si alguien te ha traicionado, como cristianos debemos perdonar. Así es como Cristo nos ha perdonado. Es un mandamiento, no es opcional para los creyentes. Debemos perdonar. Pero la persona que te traicionó tiene que ganarse tu confianza. Alguien dirá, bueno, si no los dejas volver a tu vida en el mismo grado de antes, no andas en amor. No, andas en sabiduría. Tienes que ganarte mi confianza. Te perdonaré y te amaré, pero si tocas a mi puerta, abro y me pegas en la cara, cerraré la puerta. Podría darte una segunda oportunidad. Si tocas a la puerta y me golpeas una segunda vez o lo intentas, voy a cerrar la puerta. A partir de ahí te amaré con la puerta cerrada. Alguien dirá, bueno, eso no es el verdadero perdón. Claro que sí. No me voy a aferrar a algo que permita que el diablo entre en mi vida. Lo voy a soltar. Pero ya no voy a confiar en ti. Vas a tener que demostrármelo por un periodo prolongado de tiempo. La confianza siempre hay que ganársela. El perdón es un regalo que tú das. Es algo terrible cuando mezclas las dos cosas. Pero debemos orar levantando manos santas sin ira. Y luego él dijo sin dudar. La duda es un gran obstáculo para la oración contestada. La palabra dudar significa una vacilación cuestionadora. Significa razonamientos que son contrarios a lo que Dios ha declarado en su palabra. Hace muchos años, tal vez en 1980, varios años antes de que comenzáramos la iglesia, me invitaron a ir a hablar en una pequeña iglesia en un vecindario que experimentaba un avivamiento, y era entre un grupo de chicos de una pandilla mexicana. Todos los pandilleros eran salvos y me invitaron a ir a hablarles, a hacer un almuerzo y luego celebrar un servicio. Fui y era increíble lo que Dios hacía. El Espíritu Santo se movía y muchos de estos pandilleros se habían salvado. Nunca lo olvidaré. Estaba comiendo, tenía mi Biblia afuera y un chico se acercó a mí. Era un expandillero, es lo que llamaban un veterano. Era un veterano que permaneció en las pandillas mucho más tiempo que la mayoría. Tal vez tenía más de 30 años en ese tiempo y tenía un bastón. Y no tenía movilidad completa. Le disparó en la cabeza a una banda rival. Y se recuperó. Después de que se recuperó fue salvo. Nunca lo olvidaré. Estaba ahí y se acercó a mí con un acento muy marcado. Me dijo, ¿eres el predicador? Le dije, sí, soy el predicador. Él dijo, predicador, ¿sabes lo que es la palabra de Dios sin concesiones? Le dije, no, dime. Él señala mi Biblia y dice, la palabra de Dios sin concesiones significa que no hay peros en este libro. La mejor explicación que he oído. No hay peros en este libro. Algunas personas dicen, sé que Dios dijo eso, pero sé que esa es la promesa, pero ¿qué pasa con tal y tal? Escucha, primero que nada, si vamos a orar con fe, debemos estar de acuerdo con Dios, con sus promesas, con sus mandamientos, sus preceptos, sus juicios y sus declaraciones, incluso si no podemos imaginar cómo es posible que algo pase. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Piensa en María, una adolescente. El ángel Gabriel de repente aparece y dice, María,
hallaste favor con Dios, vas a quedar embarazada y tendrás un bebé. Debes llamarlo Jesús. Hizo una pregunta muy legítima. ¿Cómo? Nunca he tenido intimidad con un hombre. Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Lo siguiente que le dijo en Lucas 1:37 es porque para Dios nada es imposible y ninguna palabra de Dios quedará sin poder o será imposible de cumplir. Si aceptas la promesa, el Espíritu Santo la llevará a cabo. Entonces la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, y el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió. Amigo, es lo mismo con todas las promesas de Dios. Tal vez no pueda comprenderlo más que una adolescente pudo comprender una concepción inmaculada, pero ella aceptó la palabra. A pesar de que no tenía sentido, el Espíritu Santo descendió sobre ella y llevó a cabo lo que es imposible para los hombres. Es cierto para todas las promesas, estaré de acuerdo, aunque no entienda cómo. Uno de los mejores días de mi vida fue el día en que finalmente dije, Dios, eres más inteligente que yo. Sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos no son los nuestros. Tan alto como está el cielo sobre la tierra, así de altos son sus caminos sobre los nuestros y sus pensamientos sobre los nuestros. Solo necesitas ver y aceptar el hecho de que Dios es más inteligente que tú. Si crees que tienes razón y que la palabra de Dios no, uno está equivocado, pero no es Dios. Dios no puede mentir. Él cumple sus promesas. Josué, al final de su vida, rodeado de ancianos de Israel, dijo, soy firme hoy, al final de su vida. Saben con todo su corazón y alma que ninguna de las buenas promesas que Dios nos dio ha fallado. Todo se ha cumplido. Amigo, las promesas de Dios son seguras. Cuando oramos de acuerdo con esas promesas, obtendremos respuestas. Oye, sométete a Dios, levanta tu mano y di, estoy de acuerdo contigo, y vas a estar en camino. Nos vemos la próxima. Ahora, todo eso es meditación. Eso haces, amigo. Pongo esa palabra en mi espíritu y la repaso. Puede que no signifique mucho para mí, pero voy a leerlo de nuevo. Voy a decirlo en voz alta y voy a murmurarlo y voy a seguir repasándolo. Puede que no signifique nada ni sienta que llego a ningún lado, pero sigo meditando y pensando. No dejes que la palabra sea parte de tu boca, meditando en ella día y noche y tendrás un buen éxito. Entonces harás que tu camino sea próspero. De repente, esos versículos que no significaban nada comienzan a brillar y a relucir con revelación. Verás cosas que nunca habías visto. Escucha, su palabra crea fe y la sostiene. Nunca serás una persona de fe hasta que tengas una aventura con el libro de Dios. No pasará. No pasará. Pasarás de ser un cristiano de alto mantenimiento y bajo impacto a ser un cristiano de alto impacto y bajo mantenimiento. La palabra de Dios hará una diferencia en tu vida, amigo. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.